¿Cómo están, chicos? El día de hoy vamos a trabajar el tema de series, así que empecemos. Me dice por aquí, ¿qué es una serie? Una serie es una suma, ¿sí, chicos? Recuerda, una serie es una suma, ¿sí? Ahora viene el tema de sucesiones. Una sucesión es la que vemos aquí, 1, 3, 5, 7. ¿Por qué? Va más 2, más 2, más 2. Eso ya lo conoces por primaria. Ahora, una serie viene a ser lo mismo, pero la suma de esos términos de la sucesión. ¿Sí? Sería en vez de punto y coma, 1 más 3 más 5 más 7. Esa es una serie, una suma. Ahora, tenemos lo que es serie finita y serie infinita. Serie finita, 1 más 3 más 5 más 7. Y serie infinita, 1 más 3 más 5 más 7 más, y continúa todavía. Puntos suspensivos. Lo que vamos a trabajar ahora es series finitas. Nada más, solo series finitas. ¿Qué dice? Serie aritmética. ¿Qué es una serie aritmética? Ahorita vamos a ver cómo reconocerla. Pero ¿cómo sería la suma? Porque recuerda que serie es una suma. ¿Cómo llamamos la suma de una serie aritmética? Me dice que es A1, A sub 1 más A sub n, entre 2 por el número de, por n. ¿Sí? Por n. Ahora, ¿qué significa cada uno de estos de aquí, profesor? A1, AN y n. Aquí está. A1 es el primer término. AN viene a ser el último término. Y n viene a ser el número de términos. Entonces, volvamos a leer esto. La suma de una serie aritmética es el primer término más el último término entre 2 por el número de términos. ¿Sí? Esa es la formulita. Vamos con un ejemplo. Me dice 1 más 3 más 5 más 7. ¿Cómo sé que esta es una serie aritmética? Porque si te das cuenta aquí, de 1 para 3 hay más 2, más 2, más 2. ¿Sí? Por eso es una serie aritmética. Porque va más alto. ¿Cómo llamamos la suma? La suma me dice que la fórmula es el primero más el último entre 2 por el número de términos. El primero, ¿quién es? 1. Más el último es 7. Entre 2 por el número de términos. ¿Cuántos términos tengo? 1, 2, 3, 4 términos. Por tanto sería por 4. Luego tengo 1 más 7, 8. Entre 2 por 4. 8 entre 2, 4. Y 4 por 4, 16. 16 viene a ser la suma de esta serie. Así de fácil. Vamos con el siguiente, serie geométrica. ¿Cómo sé? Me dice la fórmula aquí, ¿sí? Que es el último término por la razón menos el primer término sobre la razón menos 1. Así sería la suma de una serie geométrica. En este caso, ¿cómo sabemos si esa es una serie geométrica? Si te das cuenta aquí, va por 2, por 2, por 2. Como es por 2 es por algo, sería serie geométrica. ¿Sí? Por lo que es por. Cuando es más, es aritmética. Cuando es por, geométrica. La suma me decía que era el último, o sea, en este caso 8, por la razón es este 2, ¿sí? por algo, por lo que va, la razón por 2, menos el primero sería 1 menos 1, eso entre la razón menos 1, la razón es 2, menos 1, ahí está. Luego tengo 8 por 2, 16, menos 1, y 2 menos 1, 1. 16 menos 1, 15 entre 1, 15 viene a ser la suma de esta serie geométrica, ¿sí? Vamos por ahí con unas series importantes. Me dice 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Me dice la primera. La suma de los n números naturales consecutivos. Los n primeros números naturales consecutivos. Date cuenta que empieza 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta cualquier número que yo quiera aquí, ¿sí? Hasta cualquier número que yo quiera. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente cuando yo quiera sumar todos estos números consecutivos. Voy a agarrar el último, me dice la fórmula, esta es la fórmula para hallar la suma de todos ellos. ¿Cómo hallar la suma de todos estos? Me dice la fórmula, agarro el último, lo multiplico, porque aquí hay un por, ¿sí? Aquí hay un por, cada vez que una letra está ese puntito en paréntesis, hay un por el que le sigue y lo divido entre 2. Eso es lo que me dice la formulita para yo hallar la suma de todo esto, ¿sí? Ese por lo sobreentiendo, ¿sí? Cuando está juntito, pero quería hacer presente. Entonces, ¿qué me dice? La suma de los números pares. Cuando yo tengo números pares sumando, ¿cómo hay la suma de todos esos números pares? Lo que tengo que hacer es igualar el último número que yo tenga en la serie que me pida con este de aquí. 2n lo igualo con el último número. Y hallo primero el n. Si digamos el último número aquí fuera, de repente, un ejemplo, 50,
entonces n valdría 25. 2n tiene que ser igual a 50. 2n igual a 50, n vale 25. ¿Qué hago con ese n? Luego ese n te va a servir para hallar la suma, porque estas formulitas de aquí son para hallar la suma, las de acá. Estas solamente son para hallar el n. Entonces ese n lo multiplico por el que sigue y eso me va a dar la suma de todo. Si acá el n vale 25, entonces sería 25 por 26. Esa multiplicación me da la suma de todos los números pares que yo tengo ahí. ¿Sí? Vamos con el siguiente, 3. Para números impares, si me ponen ahí 1 más 3 más 5 más 7 y así hasta un número impar cualquiera. El último número lo tengo que igualar con 2n menos 1. Hallo primero el n. Y para hallar la suma de los números impares, ese n que me dice, lo elevo al cuadrado y ya está. Esa va a ser la suma de todos mis números impares. Vamos con el siguiente, 4. Cuadrados, la suma de los cuadrados. ¿Cómo es? ¿A qué es igual? 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, 4 al cuadrado y así hasta un número cualquiera al cuadrado. Me dice aquí, el último número lo igualo con n cuadrado, ahí hallo n. Una vez que yo ya tenga n, la fórmula es un poquito más grande, pero me dice que es Sn por el que le sigue, porque n más 1 es el que le sigue consecutivo, por el doble de n más 1 y todo eso entre 6. Esta formulita me va a dar la suma de todos ellos. ¿Sí? Por último, la suma de cubos. 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, más 4 al cubo, más hasta un número cualquiera al cubo. Nuevamente, el último lo igualo con n cubo. Hallo el n. Una vez que yo sepa cuál es el n, ya puedo hallar la suma. Va a ser ese número que ya he hallado, y va a ser el n, ese número, por el que le sigue, entre 2 y todo al cuadrado, y se acabó. Eso me va a dar la suma de todos mis cubos. ¿Sí? Vamos con los ejercicios para poder practicar mejor eso. Me dice aquí, unir cada serie con su resultado. Me da la siguiente serie. Y me dice unir cada uno con el resultado que le corresponde. Vamos con el primero, A. Primero que tengo que hacer es hallar el n. El A, ¿con qué fórmula trabajaría el A? Si te das cuenta es con la segunda. ¿Sí? Son pares. Son pares. ¿Sí? Es la suma de los números pares. ¿Cómo es la suma de los números pares? Aquí está. Trabajo con esto. ¿Qué le dije? Igualas el último de aquí, ¿sí? Con el último de lo que me pide. El último sería 100. Primero eso, para hallar el n. Sería entonces 2n igual a 100. Por tanto, ¿cuánto vale n? N es igual a 50, ¿sí? Si 2n es igual a 100, en 2 pasa a dividir, n vale 50. Si n vale 50, ya puedo hallar yo la suma de todos ellos. La fórmula para hallar la suma es n por n más 1. O sea, n, ¿quién es n? 50 por 50 más 1. Y esta multiplicación, ¿sí? Haciendo cálculos, debería de darte 2550. Esa va a ser tu suma para todos estos números pares hasta el 100. ¿Sí? Vamos con el siguiente. Me dice B. 1 más 2 más 3 más 4, así hasta 70. ¿Cómo son esos números de ahí? Si te das cuenta, son números consecutivos. Entonces, ¿con qué fórmula voy a usar aquí? Voy a usar la primera. Entonces, ¿qué me dice la primera? Igualo el último con el último de aquí. Entonces tendría yo aquí que n es igual a 70. Ah, profe, ya tengo n de frente. Ahí está, fácil. Entonces, como ya tienes el n, de frente nada más haces n por n más 1 entre 2. Esta fórmula me va a dar la suma de todo esto. La fórmula de aquí me da la suma. Entonces la suma es n, o sea 70, por 70 más 1, y eso entre 2. Y haciendo tus cálculos, tus maravillas, debería darte eso 2485. ¿Sí? Vamos con el siguiente, C. Me dice 1 cuadrado más 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, hasta 16 al cuadrado. ¿Cómo hay la suma de todos sus cuadrados? Es un poco tedioso, ¿no, profesor? Vamos con la fórmula. Si te das cuenta, este lo trabajo con la fórmula 4, que son cuadrados, ¿no? Por lógica, claro, con cuadrados. ¿Qué hago? Nuevamente, el último, n cuadrado, lo igualo con el último de ahí. Los igualo a los dos
n cuadrado es igual a 16 al cuadrado. Por tanto, clarísimo está que n vale 16, ¿verdad? Para que esto de aquí sea igual a esta parte de acá, ¿cuánto tiene que ser n? 16. Ya tengo n, ya puedo hallar yo la suma de todos ellos con esta fórmula. Entonces, la suma es igual a, ¿qué me dice? A ese n que yo he hallado, al n, o sea 16, por n más 1, el que le sigue, 17, por 2n más 1, o sea el doble de n más 1, 32 más 1, 33. Y todo eso sobre 6. Haciendo cálculos ahí, ¿sí? Mitad, mitad, 8 puede ser multiplicando y dividiendo. Tiene que salir eso de ahí, 1496. ¿Sí? Hasta ahí ya tenemos 3. Vamos con D y E por ahí. Me dice aquí. D, si te das cuenta, también es la suma de números pares. Nuevamente trabajo con la fórmula número 2. Entonces, lo que yo tengo que hacer es igualar el último de aquí con el último del que yo quiero hallar la suma. Entonces tengo acá 2n igual a 90, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale n? El 2 pasa a dividir, n vale 45. Como ya tengo n, ya puedo hallar la suma de esta serie. ¿Cómo? Con la formulita que es n por n más 1. Esto ya aquí recuerda, n por n más 1. O sea, la suma es igual a n, que vale 45, por n más 1 por 46. Y multiplicando esos dos, tiene que darme la suma 2070. ¿Sí? Vamos con el último, E. Me da otra vez 1 más 2 más 3 hasta 60, perdón. Nuevamente este de aquí trabajo con el primero, entonces, la suma de números consecutivos. Igualo el último con el último. Entonces, n es igual a 60. Al toque ya está el n. Fácil. Entonces, para hallar la suma es n por n más 1 entre 2. Entonces, vamos para hallar la suma de s. Sería n, o sea 60, por n más 1, o sea 61, entre 2. Y esa suma tiene que darme, entonces, en tal caso, 1830. Y ya tengo todas mis sumas, entonces, para relacionar aquí. El primero, A, me salió ¿cuánto? 2550. Por tanto, A va con S. El B me salió 2485. Por tanto, A con S. El C me salió 1496. C con S. D 2070. D con este de aquí. Y por último, E 1830. Y ya están todas mis series relacionadas con sus resultados. ¿Sí? Vamos con el problema número 2. Me dice hallar la suma de los 100 primeros términos de la progresión aritmética a n igual a 3n más 90. Profe, ¿cómo es esto? Date cuenta aquí lo que me pide primero. Me pide la suma. ¿De qué términos? De los 100 primeros términos. Entonces, date la idea, hazte la idea ya de que tú tienes una suma de 100 términos. ¿Sí? Ahora, esos términos, cada uno los puedo hallar yo con esta formulita de aquí. ¿Sí? Si yo quiero el término 1, tendría A1, sería 3 por 1 más 90. Si quiero el término 2, sería A2, el término 2, A2, 3 por 2 más 90. El término 3, A por 3, A3 sería 3 por 3 más 90. Y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a hacer aquí primero es la suma. Me pide la suma de los 100 primeros términos de esta sucesión, de esta progresión. Entonces la suma, como es una progresión aritmética, recuerda que la formulita, ¿cuál era? El primero más el último entre 2 por el número de términos. ¿Sí? Entonces, con esta formulita, ¿por qué, profe? ¿De dónde salió esta fórmula? Porque me dice que es una progresión aritmética. Entonces, por eso trabajo con la suma de una progresión aritmética, la fórmula que está ahí en la teoría. Entonces, aquí lo que me falta hallar es el primer y el último término. Porque yo la cantidad de términos ya sé cuántos van a ser. Porque si me pide la suma de los 100 primeros términos, ¿cuántos términos voy a tener? 100. Entonces me faltaría el primer y el último término. ¿Cómo hallo estos? Ah, ya, fácil. Aquí. El primer término
va a ser igual, con esta formulita lo hay, a 1, cuando n vale 1, aquí también será 1, entonces será 3 por 1 más 90. Entonces, el primer término es igual a 3 por 1, 3 más 90, 93. ¿Sí? Ahora, el último término, ¿cuál será? Si tengo 100 términos, ¿cuál es el último? El último es el término 100. Entonces, de la misma forma, cuando n vale 100, el término será 3 por 100 más 90. 3 por 100 más 90, el término 100, que viene a ser el último de mis 100 términos, sería 390. Por tanto, ya tengo para reemplazar aquí, la suma será igual a el primer término, 93, más el último término, esto sobre 2, y todo por el número de términos que era 100. Entonces, haciendo mis cálculos, ¿sí? Ahí yo tengo que puedo sacar aquí mitad, 50. Tendría 390 más 93, tendría entonces 483. Y esto por 50. Entonces, la suma sería 483 por 50, 3 por 5, 15, llevo 1, 5 por 8, 40, y 1, 41, llevo 4, 4 por 5, 24, 24, y el 0, la adición. La suma será entonces 24.150. Solo multiplico 483 por 5 y le aumento el 0, pues no, multiplicación por números que terminan en 0. Ese sería nuestro problema 2. Recuerda que las sucesiones pueden estar dadas de esta manera, por extensión, como quieras, por así decirlo, o pueden darte la formulita para que tú halles cualquier término de tu sucesión. Pueden dártela así, o pueden darte la fórmula, y tú puedes hallar cualquier término. Si es a 1, solo reemplazas el n por el término que tú quieras hallar. Si hubiera querido el término 3, entonces hubiera hecho 3 por 3 más 90. Con la formulita puedes hallar cualquier término de tu sucesión. Vamos con el siguiente, 3. Me dice hallar 1 más 4 más 9 más 16 más hasta 121. ¿Cómo hallaría yo aquí la suma de estos términos? Profe, esto de aquí no lo encuentro acá en ninguno de los 5. Claro que no están ahí, pero puedo darle la forma aquí y transformarlo para que aparezca ahí, ¿sí? ¿Cómo? Date cuenta que este 1 es, este 4 es, ese 9 es, ese 16 es, y así hasta este 121 es. Ahora, esto te digo yo, aparece ahí, por supuesto, 1 cuadrado más 2 cuadrado más 3 cuadrado, eso aquí es la fórmula número 4. Entonces, la fórmula número 4, ¿qué hago? Igualar el último con el último. Primero es, tengo yo n cuadrado igual a 11 cuadrado. Por tanto, tengo aquí yo que n es igual a 11. ¿Ya, profe, ya hallar n? ¿Acabó? No. Para hallar la suma, yo solamente hallo n. Yo quiero hallar la suma de todo. Para hallar la suma, ¿qué tengo que hacer? Aplicar esta formulita. La suma es igual a n, o sea, 11, por n más 1, o sea, 12, por 2n más 1, 2 por 11, 22 más 1, y todo eso sobre 6. Entonces, la suma, lo que puedo hacer aquí es sexta, sexta, 2, ¿verdad? Aquí yo puedo hacer 2 por 23, ¿sí? Me quedaría 11 por 46, la multiplicación de 11 por 46, recuerda que se puede hacer así, ¿verdad? Acá tengo 6, y acá tengo entonces la suma igual a 506. Bueno, la suma de aquí, ¿no? De aquí es el producto, ¿sí? Entonces, la suma de estos términos sería 506. Mira, date cuenta lo curioso aquí, no siempre te va a dar así de frente, te lo puede dar de esta manera, y tú tienes que reconocer ya que estos son
cuadrados perfectos se le llama. Esto se le llama cuadrados perfectos. A los resultados de 2 al cuadrado, 4, 9, 16, 25, 64, 36, a eso se le llaman cuadrados perfectos y tienes tú que reconocerlos. ¿Sí, chicos? Hasta ahí entonces hemos llegado el día de hoy. Hasta la próxima.